Buenos días a todos nuestros espectadores. Jonathan Ávila, su kinesiólogo que les habla. En el marco del proyecto Juntos nos cuidamos de la empresa Codel con su división Ventanas, en la cápsula de hoy hablaremos un poquito con respecto a la sobrecarga, que la gran mayoría de las personas en algún momento de su vida es probable que la hayan experimentado. Es súper común, por ejemplo, cuando tenemos algún problema en alguna de nuestras extremidades, por ejemplo, a nivel del tobillo, a nivel de la rodilla, a nivel del brazo, a nivel del hombro, a nivel del codo, a nivel de la muñeca, que se presente una molestia y un dolor en la zona donde parte la lesión. Con el correr de los días y si le sumamos el mantener una actividad que sea intensa, que demande mucho esfuerzo físico, vamos a darnos cuenta y podemos comenzar a sentir que este dolor se comienza a expandir, comienza a abarcar toda la cadena funcional. Por lo tanto, es común que muchos pacientes partan con algún dolor en el hombro o en el tobillo, por ejemplo, y después de un par de semanas comiencen a experimentar dolor, por ejemplo, a nivel de la pierna, involucrando la rodilla y la cadera, en la espalda baja, o a nivel de extremidad, cuando comienza una molestia en el hombro y después termina generando molestias a nivel del codo, a nivel de la muñeca. Esto es lo que se produce como un fenómeno de sobrecarga. ¿A qué se refiere esto? Tenemos que la articulación debe trabajar con ciertas condiciones sumado al trabajo muscular. ¿Ya? Es importante entender que en nuestro cuerpo todas nuestras articulaciones presentan relaciones de tipo geométrica, líneas de tensión, líneas de fuerza, etc. Cuando nosotros tenemos alguna lesión o algún estado que altere la función normal de esta articulación o bien la de los tejidos, tenemos que se va a disminuir el rango de movimiento. O sea, voy a ir perdiendo la capacidad de poder mover esa extremidad. Esto se puede dar muchas veces por la presencia de dolor, por la presencia de contracturas y una alta tensión del tejido, sumado a, por ejemplo, algún proceso inflamatorio que puede estar sufriendo el tejido. ¿Ya? Es importante entender que cuando nosotros tenemos una lesión, nosotros de una u otra forma, nosotros vamos a siempre querer concretar la acción. Sobre todo cuando las lesiones se producen por movimientos repetitivos, por actitudes posturales que no son las más óptimas, por un trabajo, o sea, cualquier causa que no sea directamente un traumatismo. Es por esto que al disminuirse el rango de movimiento, al aumentar el proceso inflamatorio, al aumentar la tensión de los tejidos, vamos a ir teniendo de que las otras estructuras van a tener que comenzar a trabajar mucho más para poder cumplir o suplir la falta de movimiento de la articulación lesionada. ¿Ya? Es por esto que es muy común que cuando los pacientes, por ejemplo, presentan algún problema de hombro, alguna tendinopatía o alguna lesión en esa zona y que no es tratada a tiempo, además se continúa con la rutina, sobre todo donde tenga que hacer grandes esfuerzos, vamos a comenzar a sentir molestias a nivel del codo y a nivel de la mano, producto de que nosotros necesitamos completar el rango total de movimiento de la extremidad, por lo tanto el codo va a comenzar a moverse más de la cuenta, la muñeca va a comenzar a moverse más de la cuenta, producto de la falta de movimiento del hombro, por ejemplo, vamos a comenzar a adoptar posturas que no son las más adecuadas y que no van a respetar las relaciones geométricas ni las líneas de fuerza que se necesitan para la actividad. Lo mismo pasa a nivel de extremidad inferior, por ejemplo, cuando tenemos una lesión a nivel del tobillo, se pierde movimiento, hay un proceso inflamatorio, hay un proceso de aumento de volumen en la zona, por lo tanto disminuyo el rango de movimiento del tobillo, esto comienza a afectar a nivel de la rodilla, si esto sigue avanzando con el tiempo comienza a verse afectada la cadera, por ejemplo, y en un mediano a largo plazo comienzan a presentarse molestias, por ejemplo, a nivel de la espalda baja, o sea, comienzan a aparecer los famosos lumbagos, comienza a generarse un proceso de claudicación o el famoso cojeo que presentan algunas personas que tienen algún problema en una de sus extremidades. Por esto es importante que cada vez que nosotros nos demos cuenta o percatemos de que algo en nuestro sistema, sobre todo a nivel articular, no está funcionando bien, siempre se le entregue la importancia necesaria y se realice un proceso de rehabilitación como tal. ¿Ya? Es por esto que ante las molestias siempre es importante visitar al médico especialista para posteriormente poder llegar al profesional adecuado para poder solucionar todos estos problemas, que en este caso a nivel
musculoesquelético y osteoarticular es a través del kinesiólogo. Espero que les haya gustado la cápsula, que hayan podido entender un poquito y recuerden que ante cualquier duda o necesidad no duden en contactarse conmigo o con cualquiera de los profesionales que trabajamos en el proyecto de Codelco a través de los medios y canales establecidos. Un abrazo grande y los veo en la siguiente cápsula.